Seguramente todos hemos escuchado acerca de la historia del diluvio universal, en su relato bíblico judeocristiano que tuvo como protagonista al patriarca Noé, quien fue contactado por Dios para salvar a su familia y una pareja de cada especie animal del castigo que el divino tenía destinado para la tierra y todos sus habitantes, quienes lo habían decepcionado, pecando más de la cuenta. Este castigo era un diluvio descomunal, que según el libro del Génesis, cubrió hasta las montañas más altas, y todas las criaturas de la tierra murieron. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. Luego de 40 días y 40 noches, el arca encalló en los montes de Ararat, y las aguas retrocedieron, paulatinamente, permitiéndole a Noé establecerse con su familia. Esta fascinante historia no se limita solo a la tradición judeocristiana, pues en múltiples civilizaciones antiguas se habla de un diluvio con características catastróficas. De hecho, la versión más antigua del que se tenga registro se encuentra en la antigua Mesopotamia, con la epopeya de Gilgamesh, que narra la historia de Utnapishtim, quien fue contactado por Ea, dios de la tierra, en la mitología sumeria. Ea le dice que construya un barco, suba a su familia y a todas las especies animales conocidas, pues los dioses habían decidido extinguir a la raza humana mediante un diluvio. Esta historia, increíblemente similar al relato bíblico, data del año 2100 a.C. y se cree fue inspiración para las mitologías de las civilizaciones circundantes y las que vinieron después. Pero el mito también está presente en culturas de prácticamente todo el mundo, como por ejemplo la inundación de Gunyu en la antigua China, en la cultura hindú con el rey Svayambhuva Manu, en la mitología griega con la ira de Zeus, quien habría provocado una gigantesca inundación, pudiéndose salvar únicamente de Deucalión y su esposa Pirra. En América también encontramos mitos similares, como es el caso del mito de las serpientes Kaikai Vilú y Tren Vilú, en las tradiciones del pueblo mapuche. También en los mexicas se tiene un manuscrito llamado Códice Borgia, que indica que la última edad terminó con un gran diluvio a manos de la diosa Chalcachitligue. Según la mitología inca, en su primer intento de crear a la humanidad, Viracocha creó a seres gigantes que no lo reconocieron como su creador y por ende se rebelaron contra él. Como castigo, Viracocha destruyó a los gigantes con una gran inundación y 2 personas repoblaron la tierra, Manco Cápac y Mama Ocllo. Únicamente sobrevivieron en cuevas selladas. Y casos así hay en las culturas guaraníes, taínas, quehuáscar, mayas, entre otras. Todas estas historias con muchos elementos en común, por lo tanto, cabe hacerse la pregunta: ¿qué hecho inspiró todos estos mitos? ¿Hay evidencias de una catástrofe de proporciones bíblicas que pudo ocurrir en tiempos pretéritos? En este video veremos todas las teorías y estudios que se han hecho al respecto, o por lo menos, los más importantes. Algo que es importante destacar es que, aunque la mayor parte de las opiniones referentes al diluvio del Génesis bíblico mesopotámico se inclinen a pensar que tiene un origen mítico, el estudio científico sí plantea que hay hechos que pudieron ser reales. En este sentido, los registros caldeos y bíblicos son los únicos registros que especifican lugares y periodos bien definidos, que se pueden utilizar para un análisis científico. El ejemplo más evidente es la mención que se hace a los montes de Ararat en la actual Turquía. Eso sí, según la historia descrita en la Biblia, la zona donde se ha posado el arca de Noé habría sido la región montañosa de Urartu, que estaba ubicada en la actual Armenia y Anatolia, según el relato caldeo, en el monte Nisir en la cordillera de los montes Zagros. La tradición cristiana fue la que posteriormente puso el lugar en los montes de Ararat. Sin embargo, el consenso es claro. Es obviamente imposible dar la posibilidad de una inundación mundial, por lo que tal catástrofe solo pudo tener acción de forma local. Dicho esto, las hipótesis que se proponen para el diluvio son las siguientes. Se cree que, durante los primeros siglos de las civilizaciones mesopotámicas, los ríos Éufrates y Tigris se desbordaron en reiteradas ocasiones, lo que causó que las jóvenes ciudades se vieran afectadas. Pruebas para estos hechos solo se restringen a tradiciones orales y se carece de sustento científico. 2. La antigua ciudad sumeria de Shuruppak sufrió una gran inundación de tipo fluvial, comprobada arqueológicamente, pues fue datada mediante el método del radiocarbono hacia del 2900 a.C.,
correspondiente al periodo Yedmet Nasr. Este hecho marcó el inicio del periodo dinástico arcaico. El conocido concepto antediluviano que usamos hasta hoy en día para referirnos a cosas o hechos antiguos nació en esta era, pues es común encontrarlo en el lenguaje acadio. 3. Una de las propuestas más sólidas es la conformada por los geólogos William Ryan y Walter Pittman de la Universidad de Columbia sobre la inundación del Mar Negro, ubicado entre Asia y Europa. Cuando terminó la última era glacial hace alrededor de 10.000 años, el nivel de los océanos aumentó paulatinamente, haciendo que la zona actual del estrecho del Bósforo colapsara en el año 5600 a.C. El agua salada del mar Mediterráneo comenzó a fluir en cascada a través del Bósforo con una fuerza 400 veces más potente que la de las cataratas del Niágara, y vertiendo 42 kilómetros cúbicos de mar al día. El nivel de las aguas habría subido unos 10 centímetros por hora, inundando más de 1 kilómetro de costa por día, hasta que al cabo de unas pocas semanas, más de 150.000 kilómetros cuadrados de tierra firme quedaron sepultados bajo las aguas. Poblados enteros fueron arrastrados y arrasados por la subida del nivel de las aguas que los tomó por sorpresa y que día tras día intentarían escapar hacia el interior, trasladando familias, ganados y enseres. Una expedición dirigida por el investigador Robert Ballard en 1999 encontró evidencias de ocupación y estructuras de construcción humana, así como moluscos de agua dulce en el fondo del Mar Negro. Ello sería indicativo de la existencia anterior de un lago de agua dulce y de la posterior inundación marina. Los supervivientes de aquella catástrofe y sus descendientes habrían transmitido la historia oralmente durante generaciones, hasta que finalmente se dio origen a los mitos del diluvio universal. De hecho, el relato del poema de Gilgamesh es compatible con esta interpretación, pues en él se indica: la vasta tierra se hizo añicos como una pérola. Durante un día, la tormenta del sur sopló, acumulando velocidad a medida que bufaba, sumergiendo los montes, atrapando a la gente como una batalla. La propuesta de Ryan y Pittman es también compatible con la descripción del diluvio presentada por Ovidio en su famosa obra Metamorfosis. En esta obra clásica se describe el diluvio de la siguiente manera: él mismo golpeó la tierra con su tridente, y ella tembló, y con su movimiento abrió los caminos a las aguas. Los ríos, fuera de sus cauces, se precipitan por los campos sin fronteras, y con los sembrados arrastran a la vez arboledas, ganados, hombres y casas, y santuarios con sus ofrendas sagradas. Si alguna casa quedó en pie y pudo ofrecer resistencia a tanta desgracia, sin haber sido derribada, con toda una ola muy elevada cubrió su techidumbre, y las torres se ocultan apresadas bajo el remolino, y ya no había ninguna diferencia entre el mar y tierra, todo era mar, incluso faltan al mar sus costas. Número 4. La hipótesis de un tsunami también se ha tenido en cuenta. El tsunami fue provocado por una gran erupción volcánica. Una de estas erupciones que se le atañen fue producida por el volcán Etna de Cilicia. Una investigación, publicada en 2006, sugiere que esto ocurrió alrededor del año 6000 a.C. Las olas cubrieron extensas zonas de la ribera mediterránea. Por ejemplo, el asentamiento de Atlim Yam en Israel, hoy en día bajo el nivel del mar, que fue abandonado repentinamente alrededor de esa época. Debido a que el mito del diluvio universal se ha presentado en multitud de culturas alrededor del mundo, se ha propuesto que la teoría de la catástrofe de Troya, ocurrida hace 70.000 años, tema al cual le dediqué un video que te dejo en la descripción, fue responsable de originar el mito, pues provocó que la población humana se redujera a menos de 10.000 individuos, tras un invierno volcánico de 6 años de duración caracterizado por una bajada de las temperaturas de hasta 15 grados y lluvias generalizadas. La historia debió transmitirse de forma oral por cientos de generaciones y tuvo que quedarse en el inconsciente colectivo de todos los humanos que existieron desde ese momento. Esta propuesta es, sin embargo, la menos factible de todas. Sobre la existencia del arca, se generó el rumor de que en el monte Ararat se encontraron restos de aquella embarcación. En 1950, el alpinista francés Fernand Navarra encontró restos de madera cuyo análisis mediante carbono 14 en distintos laboratorios situó la edad de los trozos de madera entre 650 y 760 después de Cristo, con un margen de error de 100 años. Por lo tanto, los restos no coinciden cronológicamente con la edad del mito.
Incluso hubo una serie de fotografías en el monte de Ararat que se interpretaron como restos del arca. Este hecho es conocido como la anomalía de Ararat. Este fenómeno se encuentra en la esquina noroeste de la meseta occidental del monte, a unos 4.724 metros de altitud, unos 2,2 kilómetros al oeste de la cumbre, que se alza a 5.137 metros, en el borde de lo que parece ser una pendiente empinada descendente en las fotografías. Se filmó por primera vez durante una misión de reconocimiento aéreo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1949. En aquellos años, en los primeros compases de la Guerra Fría, el macizo de Ararat se encontraba en la antigua frontera entre Turquía y la Unión Soviética, y por lo tanto representaba un área de interés militar. En consecuencia, se clasificaron las imágenes como secretas, al igual que todas las posteriores sacadas en la misma zona en los años 1956, 1973, 1976, 1990 y 1992, tomadas tanto por avión como por satélite. A través de los años se ha demostrado que todo tipo de estructura que pareciera ser un barco se corresponde en realidad a accidentes geográficos. Este tipo de interpretaciones son conocidas como pareidolias, que se trata de un fenómeno psicológico en donde un estímulo vago y aleatorio, habitualmente una imagen, se percibe como una forma reconocible debido a un sesgo perceptivo. Y este ha sido el video, amigos, espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Estén atentos porque se me han ocurrido muchas ideas y van a venir más y mejores videos. Nos vemos.